al Zoom de Diario de Cuba, este programa semanal de DDC. Hoy conecto con Ian Padrón, conocidísimo entre muchísimos cubanos y, bueno, y personas del mundo entero, por, entre otros materiales, el documental Fuera de Liga, censurado en Cuba durante años. Actualmente lo vemos muchísimo hablando con diferentes personalidades en su programa de entrevista Derecho a Réplica, que me gusta mucho, me declaro fan. Lo veo porque además como que yo hago muchas entrevistas, me dan muchas ideas sobre estas personas con las que voy a hablar. Y bueno, ahora Ian está trabajando en un audiovisual nuevo que se llama Patri Béisbol, en el que revela qué prometió la Estatal Federación Cubana de Béisbol sobre mezclar el deporte con la política y qué pasó finalmente con el equipo que asistió al Clásico Mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que además sé que estuviste trabajando hasta las 5 de la mañana hoy ahí en Ujú. tus cosas y te has tomado pues el tiempo de estar en Diario de Cuba. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Wendy por la invitación. He visto algunas de las entrevistas que ustedes hacen y además ustedes, Diario de Cuba es un medio que los cubanos siguen a nivel mundial, lo cual me alegra mucho, me honra mucho que me inviten acá. Como tú decías, sí, estoy haciendo, hasta muy tarde estuve trabajando porque estoy en la edición de mi próximo documental que se llama Patria y Béisbol, que como tú decías cuenta también aspectos del Clásico Mundial, de qué pasó con el equipo tras bambalinas para el Clásico Mundial, pero en realidad es un proyecto mucho más ambicioso porque es un proyecto que pretende contar la historia del béisbol cubano desde que se llegaron por primera vez los primeros implementos en 1864 por los hermanos Guilló y otro cubano de apellido Porto, que llegaron a Cuba en el año 64 del siglo XIX y contar todo lo que ha pasado con el béisbol hasta la actualidad, incluyendo el Clásico Mundial. No es centrado en el Clásico Mundial, aunque también he pensado que se puede hacer un material solo con el Clásico Mundial porque fue muy polémico y creo que marcó mucho la vida de muchos cubanos y creó mucha polémica y muchas ideas al respecto. Es tremendo porque es muy amplio, pero tú venías con esta idea desde antes del clásico, por lo que entiendo, y ahora Sí, vas a incluir al clásico en lo que vamos a ver en este sí, documento. es un documental que venimos produciendo Adiel Pereira, un fotógrafo, un músico devenido fotógrafo de aquel grupo muy conocido en Cuba que se llama Moneda Dura. Adiel era el guitarrista, después se hizo fotógrafo en Estados Unidos, es uno de los productores junto conmigo, y Javier Figueroa, un sonidista cubano muy bueno que ha hecho conmigo mis películas, Van Station, todos mis documentales. Entre los tres nos unimos y estamos produciendo esta película y, y no, llevamos ya casi 2 años filmando. Incluso ha nacido una niña de Adiel en el medio del camino y todo. Hemos cambiado mucho trabajando durante 2 años y creo que sí que va a ser un documental que nadie hasta ahora ha hecho, que es reunir a todas esas grandes estrellas del béisbol cubano de todas las épocas, incluyendo personas que ahora tienen 80 y pico, 90 años, y tengo su testimonio, como es el caso de Manuel Hurtado, que tiene más de 80 años y así, creo que va a ser un documental muy interesante para todos los cubanos y culturalmente también abarcador de lo que ha sido culturalmente en la vida del cubano el béisbol y todo lo que ha pasado en Cuba, porque por ahí, bueno, puedes contar y hablar de muchos temas que no son de béisbol, pero que sí tocan el béisbol. Muchísimas ganas de verlo y sé que una compañera mía, Yusimi, también, que es fanática del deporte, además lo cubre en Diario de Cuba. Ujú. Oye, Ian, ya viniendo al presente con la pelota cubana, ¿qué Sí. opinas de toda la polémica que hubo en la semifinal Cuba-Estados Unidos en Miami, que se hicieron presentes pues esas pancartas en contra de los presos políticos en Cuba, el exilio, digamos, que se hizo notar en el estadio? ¿Qué opinas sobre esto? Mira, yo pienso que en una sociedad cubana tan polarizada, porque la sociedad cubana no es solamente el que vive dentro de Cuba, la sociedad cubana es todos los cubanos del mundo, es una sociedad muy polarizada donde hay millones de personas que no están de acuerdo con el poder cubano, que lo consideran una dictadura, y hay otras personas que o no quieren opinar o otras personas que están de acuerdo. Entonces, este movimiento que se hizo en Cuba desde el poder viene viene a tocar un tema muy álgido, que es que durante casi 30 años, a partir de la salida de René Arocha,
que fue uno de los primeros cubanos, si no el primero, que salió de una delegación de béisbol y decidió romper con la Federación Cubana de Béisbol. Desde esa época se viene hablando de la importancia de que algún día Cuba tenga un equipo de béisbol, que sea un equipo de béisbol donde jueguen los profesionales. Eso es válido, todo el mundo lo quería, todos los que somos aficionados al béisbol, eso lo pedíamos y hemos luchado por eso desde fuera de liga, que hace más de 20 años yo la hice. Ahí planteé la importancia de que todos somos cubanos, de que todos tenemos el mismo derecho, que todos tenemos que participar. Y además yo creo también que no hay un futuro para la patria cubana sin todos los cubanos, los que viven dentro, los que viven fuera de Cuba, piensen como piensen y tengan las ideas políticas que tengan. Todo todo ese bagaje, toda esa necesidad cultural unida a que Cuba desde el año 2006 o 2007, más de 15 años, lleva haciendo, como decimos los cubanos, tremendos papelazos en los eventos internacionales. El poder en Cuba utilizó todo eso y creó este equipo. Pero creó este equipo no convocando a todos los peloteros cubanos, no dándole carta abierta a que cada cual pudiera participar. Hace mucho tiempo yo hice un escrito sobre eso y decía que invítenlos a todos y que cada cual decida que va a jugar o no. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que ellos hicieron, presionados aparentemente por una federación o asociación de peloteros cubanos independientes creada en Estados Unidos, que hablaron con las grandes ligas para participar y representar y crear un equipo Cuba solamente de profesionales, hablaron con la Major League Baseball. Parece ser que la Major League Baseball influyó o se viró, como decimos los cubanos, para la Federación Cubana de Béisbol. Le digo, mira, aquí tengo esta opción de traer a los mejores peloteros cubanos profesionales. ¿Qué van a hacer ustedes? Y entonces ellos, a regañadientes, crearon este equipo, pero seleccionando qué peloteros sí, qué peloteros no. Incluso hay peloteros que querían ir, que decidieron ir, que estaban desde el principio en la lista de que querían ir y ellos lo rechazaron, incluso sin darles explicaciones, porque a lo mejor dijeron algo o piensan de alguna manera o etcétera, etcétera, etcétera. Eso hizo, en mi caso, eso creó un rechazo porque yo considero que todo lo que no sea respetar los criterios de otro cubano es, no sé qué palabra usar, pero es abusivo, digamos, para ponerlo con un término rápido. Es un abuso de poder y es realmente crear un equipo a imagen y semejanza de un poder que no permite solamente, que solo quiere aplausos, que solo quiere loas, que solo quiere personas calladitas que no den opinión cuando todos las tenemos. Y a mí me parece que eso creó un rechazo muy grande, incluso en los que amamos el béisbol, en los que llevamos 25 o 30 años defendiendo esa idea, porque creemos que cuando se haga algún día tiene que ser un equipo Cuba donde realmente convoquen a todo el mundo y donde pueda jugar todo el mundo, incluso donde pueda jugar alguien que piensa completamente distinto. Pero la pelota es un reflejo, la pelota en Cuba y la Federación Cubana de Béisbol es un reflejo de lo que estamos viviendo en Cuba, que es una dictadura. Y una dictadura no ha existido ninguna, o quizás exista alguna, yo no la conozco, pero no existe ninguna dictadura que sea, porque si no, no fuera una dictadura, que sea eh, permisiva, que sea comprensiva, con ideas políticas distintas, porque lo que quieren precisamente y lo que diseñan es solo, como decía aquel programa de humor, que nadie toque nada, yo solo puedo tocar, ¿no? Y ellos se rigen, se yerguen como la fuerza superior de la sociedad, que ellos son los únicos que conocen el destino de Cuba, los que van a llevar al país por el destino correcto, todo el que no piense como ellos no tiene espacio, y eso que pasó es un reflejo, este equipo de béisbol es un reflejo de eso. Si te das cuenta, me voy a extender en esto porque es un tema muy apasionante, si te fijas bien, al principio
al principio, cuando Cuba pierde los primeros 2 juegos, que está prácticamente eliminada, busca en Cuba Debate y en varios medios cubanos, donde hubo mucho pesimismo de la media oficial. Incluso hay algunos párrafos donde le echan la culpa de alguna manera a los profesionales, como que no sirvió de nada traer a los profesionales, porque ese era la, la trampita que estaba preparada desde el punto de vista mediático. Vamos a probar, no nos queda otro remedio, vamos a probar, si vamos a ver cómo sale esto, y si sale mal, bueno, le decimos, mira, hicimos lo que pudimos y no salió bien. Eso era lo que pasó en los primeros 2 juegos. Cuando Cuba clasifica, cuando Cuba clasifica, que es, vaya, los que sabemos de béisbol, sabemos que fue un milagro. Ahí están todas las potencias de los cubanos funcionando por detrás. Cuba clasifica de milagro y pasa incluso en primer lugar y evita jugar con Japón. De ahí surge por una página web que Cuba milagrosamente le pareció bien. Surgió lo de Team Acere, surgió de pronto empezaron a hacer una canción para el team, ahora ese es el team de nosotros y cambiaron totalmente el discurso porque la idea de ese equipo desde el principio fue politizarlo para bien o para mal del público, pero siempre para bien del poder. Ese es el diseño que pasó realmente con el Team Acere y después convirtieron, si lo verás hasta el final, si sigues todo lo que pasó, convirtieron el Team Acere en un sello de el que no siga el team, a este team no es cubano, el que es un verdadero cubano quiere este team. O sea, empezaron de nuevo a demeritar, a calumniar, a quitarle valor a los que estaban en contra o los que no querían ese team. Pasó un fenómeno muy curioso también. Todos amamos, todos los que amamos el béisbol, nadie quería que Cuba perdiera. Claro. Todo el mundo quiere que el equipo Cuba le vaya bien, porque es el team de tu país. Pero se unió todo a la política, se unió todo ahí y creó unos sentimientos encontrados gigantescos. Incluso en el estadio hubo un incidente donde el vicepresidente del INDE, creo que fue, estuvo en un palco especial y sacó unas banderas y la gente le empezó a tirar agua y creo que alguien le tiró una lata y ahí alrededor de ellos habían unos familiares, firmaron eso y convirtieron eso en que como tú le dices, el exilio cubano agredió a los familiares y yo hasta ahora no he visto ningún video de nadie agrediendo a un familiar, de nadie, ni dándole nadie, agrediendo físicamente a alguien. Entonces, todo para mí desde el principio, para resumir, todo para mí desde el principio fue una manipulación politizada, sesgada, todo el tiempo, desde la configuración del equipo hasta cómo lo manejaron en los medios, hasta lo que dijeron después de que si estos son cubanos malos y los otros son cubanos buenos y quejándose como víctimas, quejándose ante la Major League Baseball de que el estadio no fue, la seguridad del estadio no fue la mejor, cuando aquí se sabe que el estadio prohibió carteles, el estadio prohibió, la organización del estadio prohibió pulóveres, y fue súper fuerte con la gente. Entraron mucha gente, pero muchos tuvieron que cambiar lo que querían decir. Incluso hay ahora mismo en la ciudad muchas personas que están exigiéndole a los Marlins que por qué hicieron eso. En un país donde se permite la manifestación política, incluso en los propios Marlins han hecho paradas de juego en solidaridad con muchas cosas, creo que con Black Lives Matter y con varios movimientos políticos han hecho paradas del estadio, han hecho manifestaciones, pero con la comunidad cubana no, a petición, al parecer, de la Federación Cubana de Béisbol. Todo eso me parece que es una traición al deporte, la misma traición que hemos visto durante tantos años, un deporte tan bello, un deporte tan importante para los cubanos, y politizarlo de esa manera como hicieron desde el año 1959. Empezó días después del triunfo de la llamada revolución, se hizo un juego de los barbudos donde Fidel pichó y Camilo fue el catcher y jugaron otros dirigentes cubanos para promocionar, creo que fue la reforma agraria, algo así. Desde ese mismo momento han politizado y politizado y politizado el béisbol e incluso, para terminar toda esta diatriba,
tuvieron con el chiste de decir que los cubanos de afuera, por favor, no politizaran lo que estaba pasando con el béisbol y el llamado Team Aceres. Eso me pareció una burla, decirle a la gente que no politice cuando las personas no están politizando. Los únicos que pueden crear política ahora en este mismo momento es el poder cubano. Los demás cubanos reaccionamos a la política de Estado. Lo que hacemos es reaccionar, no politizar. Pero igual, es imposible no politizar, no reaccionar a algo así, porque es la pasión nacional, el deporte nacional, y estamos en medio, te decía desde el principio, de una sociedad y millones de cubanos totalmente polarizados, en los que están a favor de y apoyan y aplauden el poder, y para mí defienden lo indefendible, Ujú. y los que no estamos de acuerdo. Y entre todo eso, la pelota y todo, ¿no? De todo Mm, dentro del Estado, nada fuera de él. Esa es la consigna que se exacto. sigue en Cuba. Oye, Ian, exhibiste un fragmento, un pedacito del audiovisual que ¿sabemos más o menos cuándo va a salir? Antes de hacerte la pregunta. No, realmente no, porque hemos gastado todos nuestros esfuerzos y recursos personales en la Ujú. filmación. Ok. Entonces estamos ahora en un proceso de buscar más productores, coproductores, donaciones de las personas que quieran ayudarnos para con todo eso poder hacer lo que es la edición, la postproducción de imagen, todo el procesamiento de los archivos, la música. Todavía estamos como a mitad de camino. Es un proyecto muy grande y que lleva muchos recursos, y nosotros lo hemos intentado con nuestros recursos, pero son limitados, porque nosotros somos personas que trabajamos, no tenemos detrás ninguna institución. Mm. Bueno, que sirva esto también de voz, ¿no? De altavoz, a ver si se agiliza el proceso. Oye, tú Mm. mostraste un pedacito de este audiovisual, una entrevista con el lanzador Joan López, uno de los peloteros emigrados que fueron convocados por la federación y bueno, que finalmente no participó. ¿Nos puedes adelantar algo más de lo que ya vimos? Y otra cosa, ¿hay más entrevistas con peloteros que fueron convocados y finalmente no participaron? ¿Tienes más entrevistas de este tipo? Sí, precisamente los que conocen mis documentales y mi obra cinematográfica saben que yo trato siempre de crear un balance y admitir, aunque mi punto de vista sea uno, todos lo tenemos, pero Ujú. yo trato siempre de que estén dentro del audiovisual, estén todos los criterios posibles y cada cual pueda defender su criterio. Y en este caso, yo firmé a varios peloteros, grandes estrellas del béisbol cubano, que no estaban de acuerdo con ir, incluso de varias generaciones, incluso algunos que ya están retirados, y otros que sí decidieron jugar con el equipo porque yo quería saber cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus razones. Y para mí, en sentido general, lo que me pareció interesante, y creo que va a ser interesante del documental, es que los cubanos también tenemos un criterio preestablecido de muchas cosas. Y cuando escuchamos los criterios del otro, no es que vayamos a cambiar de criterio, porque casi nadie cambia de criterio, pero sí podemos matizar y humanizar nuestro criterio con respecto a alguien, que por eso también he hecho este espacio que se llama Derecho a Réplica, porque pienso que basta ya de seguir siendo unos cubanos que alguien desde arriba o desde al lado, desde algún lado nos dice: con este sí puedes hablar, con este no puedes hablar, a este no se puede escuchar, a este sí se puede escuchar. Uno puede escuchar y leer y escuchar el criterio de cualquiera. Eso no quiere decir que tú ni estés de acuerdo ni vayas a estar a favor de lo que la otra persona plantea. Pero hay una película cubana, mira, cubana. Hay una película americana que se llama 12 hombres en pugna. Ujú. Creo que la tradujeron así en español, con Henry Fonda, que es una película muy interesante porque en Estados Unidos hay un principio en la parte jurídica que es el jurado de 12 personas, ¿no? Y esta película plantea un dilema muy interesante, que es un jurado de 12 personas que están ahí voluntariamente, deciden que la persona que están juzgando es culpable. 11 de ellos piensan que es culpable. Y uno, Henry Fonda, tiene dudas de si es culpable o no. Y bueno, esa es la película, ¿no? Y al final termina, un spoiler para los que no han visto la película, al final esa persona de un criterio diferente, termina convenciendo a los otros 11. Una persona que iba a ser culpable, que iban a condenar a pena de muerte,
termina siendo absuelto. De eso hay miles de ejemplos en la vida que hemos creído que las cosas son de una manera y cuando escuchas, oyes criterios, te das cuenta de otra parte de la verdad, puedes ver otra perspectiva. Y de eso también lo voy a hacer en el documental. Voy a poner todas las ideas, todos los criterios, todas las motivaciones, algunas motivaciones. Adelanto que hay muchas motivaciones que son personales, otras que son también creyendo en que hay que hacerlo más allá de las críticas. En fin, es muchos criterios diferentes. Los comparta yo en lo personal o no, son los criterios de algunos de ellos. Hay que respetarlos y estarán también en la película. Y no, claro, tú no estás ahí para juzgar, tú estás ahí para mostrarlos, ¿no? Y que el público Hey, los vea. es realmente imposible, ni en el periodismo, ni en el cine menos, es realmente imposible ser imparcial. Ya, no Desde el existe. momento que uno escoge a quién va a darle testimonio, a quién no, qué luz utiliza, qué ropa tiene puesta, la manera en que lo edita, si lo ayudas o no lo ayudas a que se entienda Musiquita su de mensaje. fondo, claro, claro. Exacto, todo al final tiene punto de vista del periodista o del realizador. Imparcial no existe. Pero me gusta más que imparcial, justo. Y lo Ujú. justo es que cada cual pueda dar su criterio, que cada cual pueda dar su opinión y que algún día tenemos que tener una sociedad donde quepamos todos. Algún día tenemos que tener una sociedad donde todo el mundo pueda convivir, donde todo el mundo pueda decir lo que piensa, donde todo el mundo pueda participar de la política, pueda participar de las instituciones, pueda ser como quiera ser, sin miedo y sin consecuencias a su criterio. Esa Cuba, espero algún día verla y si no, quedarán estos artículos y estos programas y estas películas para decir que todos los cubanos no estábamos de acuerdo con el poder en Cuba y no defendíamos, como yo creo, no defendíamos lo indefendible. Que, ojo, defender lo indefendible para mí no es ideológico. Defender lo indefendible para mí es que seamos una sociedad capaz de decirle anticubano, de decirle epítetos a un cubano que piensa diferente o que se fue. Para mí lo indefendible es creer que porque usted está de acuerdo con el poder en Cuba, usted considera que ese poder de manera unilateral, única y totalitaria puede decir yo solo soy el único partido permitido, los demás no tienen derecho. Para mí lo indefendible es más allá de lo que usted crea, que usted considere que en Cuba no puede elegirse, las personas no pueden votar y decidir quién es el presidente ni quién está en el poder. Para mí lo indefendible es permitir los actos de repudio, porque eso va más allá de cómo usted piensa ideológicamente o políticamente. Eso es un problema de humanidad y un problema de humanidad totalmente que el poder ha manipulado de una manera que ya no le importa nada. Lo único que le importa al poder es mantenerse en el poder y le da lo mismo cómo tú piensas, le da lo mismo cuál es tu color ideológico, le da lo mismo todo. Lo que ellos quieren son, pues, decía al inicio, solo quieren aplausos. Y el que Ujú. no lo aplauda, al final se Todo. considera en un target, en un enemigo para ellos. Y ha pasado que los mismos que lo apoyan o lo han apoyado en un momento, nada más que como decimos los cubanos, sacan un poquito el pie y dicen una opinión propia y ya se consideran objetivos a interrogar, a acosar, a tratar de acallar, de quitarle el internet, de molestarlos, porque la idea es que tú sientas que por tu opinión, si no es de aplauso, de fama y aplauso, tú tienes un problema. Ese es el mensaje que se ha mandado en el poder y bueno, espero que algún día eso cambie. Que haya derecho a réplica. Hablando de tu programa, cuéntame sobre alguna entrevista. Estábamos hablando pues, de escuchar al otro, ¿no? De estar abiertos, intentar desde la imparcialidad que ya vivimos con ella, porque todo el mundo tiene sus prejuicios y sus ideas Ujú. preconcebidas. Cuéntame si tú alguna vez has sentido que has aprendido o has cambiado de opinión en una de tus entrevistas. ¿Cuál sería en la que más has dicho, uff, pues tiene razón esta persona, yo no pensaba de esa forma? Y si hay alguien que no has entrevistado que te encantaría entrevistar y que te encantaría que pasaran por las cámaras de derecho a réplica. Mira, es una buena pregunta. No he pensado en eso. Yo creo que algo que he aprendido muchísimo es un viaje hacia mi propio interior como cubano.
Lo primero es que me ha costado trabajo, pero he aprendido en la medida de lo posible, porque siempre hay alguien que critica que yo doy mucho mi opinión. Y yo les aclaro que esto no es un programa donde yo soy un periodista que entrevista, sino que soy un cineasta que da su opinión y a la misma vez entrevista a otras personas. Yo sobre todo he aprendido a escuchar bastante. Eso me ha ayudado mucho a escuchar lo que tiene el otro que decir y a entender también el contexto en que cada cual opina. Ujú. Hace poco, hace unos días, ayer creo, antes de ayer, hice una entrevista con Jorge Fernández Hera, un intelectual cubano que hace un tiempo lleva siendo molestado, digamos, con interrogatorios y cuestionamientos del poder y lo bloquean y le quitan el internet y le hacen, como decimos, la vida un poquito un yogur por sus opiniones en la joven Cuba y sus escritos. Y por ejemplo, ahí con él aprendí mucho porque te das cuenta de cómo uno ha cambiado, cómo yo he cambiado en mi caso, al decidir hacer un espacio como derecho a réplica y cruzar ciertas líneas que en Cuba nos dicen que si las cruzas son peligrosas, que traen consecuencias para tu vida, para tu obra, para todo. Y yo decidí no callarme, decidí cruzar esa línea y como hay personas de valía, personas con honestidad, personas que quieren cambiar el país, que todavía esa línea está bastante lejos para ellos cruzarla. Una de ellas, por ejemplo, reconocer o considerar que Cuba es una dictadura. Y con Fernández Hera aprendí muchísimo de cómo hay también, y eso lo vengo diciendo en mis programas, cómo también hay mucha honestidad, cómo hay mucho también buenos deseos, cómo hay también necesidad de cambios y de libertad de expresión en personas que han sido o son de alguna manera afines a la llamada revolución o a los ideales de la revolución, que todavía, como decimos, creen en el guión, decimos los cubanos, y, y cuán distantes están muchas veces los tonos y las opiniones del que está dentro de Cuba, o de lo que puede decir, o de lo que quisiera decir, y de los que viven fuera de Cuba y tienen diariamente medios alternativos como este, que tú enciendes un micrófono y empiezas a decir lo que piensas y empiezas a interactuar con cubanos de todo el mundo y con noticias de todos lados. Y me gustó mucho hablar con Fernández Hera porque él utilizó algo muy clásico de cuando uno vive en países como el nuestro, ante poderes como el cubano. Él usó mucho la ironía, fue utilizó mucho la mordacidad, fue muy irónico y incluso hizo un chiste que me pareció muy bueno. Dice, yo todos los días me levanto tempranito por la mañana, reviso Gramma, Juventud Rebelde, Trabajadores, eh, ¿cómo se llama? La que es muy, la Cuba Debate, reviso todo eso y me desinformo perfectamente de por la mañana y a partir de ahí escribo mi columna en La Joven Cuba. Y nada, él y muchas personas, de todas las personas aprendo mucho porque sobre todo me parece un, un honor para mí poder conocer a tantas personas. Algunas las conocí en persona antes, otras no, otras las he conocido, eh, otras no las he visto nunca en persona, como Junior García Aguilera o como muchas personas que no conozco en persona y él las he entrevistado varias veces, como Eloy en Eloy Viera en Canadá. En fin, he aprendido muchísimo ahí y voy a convertir posiblemente muchas de estas entrevistas, quizás las voy a llevar a un libro de testimonio, derecho a réplica, toma 1, toma 2, toma 3, con todas estas entrevistas, con todo lo que ha pasado, porque ya llevo 2 años, incluso antes del 11, este programa surgió con el 27 de enero, cuando el ministro hizo Mm. aquel telefonazo contra Mauricio Mendoza y después metieron preso a todos los que estaban allí. A partir de ahí yo entrevisté a Mauricio Mendoza y empezó Derecho a Réplica, permiso. Todo este espacio es un intento
de yo ver un programa, de hacer un programa que a mí me gustaría haber visto. Cuando no estaba, yo decidí crearlo. Después me he dado cuenta que hay algunos similares, ¿no? Este programa no es exclusivo. Y espero que algún día en Cuba haya un espacio como Derecho a Réplica donde dos personas que piensan totalmente distinto o bastante distinto o en alguna manera discrepan, porque hay todos los tonos, puedan estar en un mismo espacio, puedan estar ante un público cubano diciendo lo que piensan y eso sea algo totalmente normal. Como diría Titón, con memoria de sus desarrollos, salvando las grandísimas distancias entre memoria de sus desarrollos y derecho a réplica, ojalá este programa algún día se ponga obsoleto. Ojalá alguien diga, mira eso, chicos. Jan se le ocurrió hacer un programa una vez donde debatía con personas que estaban cercanos al poder o a favor de lo que está pasando en Cuba o con criterios más parecidos a los del poder y los de él que no eran parecidos a los del poder, contrariamente distintos. Y eso era algo novedoso en aquella época. Mira cómo ha cambiado ya todo. Ya aquí hay en programas de televisión y en todos lados hay programas así de debate con ideas distintas. No solamente políticas. En Cuba, hasta para hablar de cualquier cosa mínima, todo el mundo está por la misma canal. Más ejemplo de eso son las mesas redondas. Mm. Que la mesa redonda no hay nunca o casi nunca, que no es lo mismo, pero es igual, nunca he visto criterios divergentes. Y así una sociedad no puede avanzar. No hay ningún país que pueda avanzar si no hay discrepancias, si no hay espacio para la polémica, si no hay unión de ideas distintas. ¿Cuántas personas ahí que piensan a lo mejor distinto al poder no tienen tremendísimas ideas para mejorar el país, no tienen el ímpetu y las ganas de participar de la política del país? No pueden, no tienen espacio ni lo tendrán. Y ahí está la emigración de 300.000 cubanos que, que ya no van a aportar para Cuba. Y Van a muchos estar. están fuera porque, bueno, no somos héroes y muchos piensan, pues hay que vivir nuestras vidas, ¿no? No vamos a ver el cambio, no vamos a vivir para ver el cambio. Sí, es Hablando de también tu un programa, criterio. Ian, sí, claro, habrá gente que sí lo haga y otros que no. Y bueno, las dos cosas son completamente respetables. Yo Hablando de... decía que, yo ¿Sí? decía que hace muchos años Bailey me entrevistó, Jaime Bailey me entrevistó, y yo le Pantalla. decía en el programa, viviendo yo en Cuba, todavía, yo no vivía acá, yo le decía, hay que ser muy valiente para irse de Cuba, pero también hay que ser muy valiente para quedarse en Cuba. El cubano no tiene ahora mismo otra, otra opción que la valentía y tomar decisiones muy drásticas con su vida y con su manera de pensar y con su expresión pública, porque son momentos definitorios y importantísimos en la historia de Cuba. Te quería preguntar antes sobre cómo es vivir pues de las redes sociales, de YouTube, de tu programa, de las cosas que haces, tanto a nivel pues personal, porque obviamente te llegarán críticas, o sea, no todo el mundo le gusta lo que puedas hacer, estás muy expuesto también, y también económico, puedes vivir, puedes hacer, puedes luego también, por ejemplo, llevar a cabo tus proyectos personales como Patri Baseball? O sea, ¿cómo funciona? Mira, quien hace YouTube, quien hace redes sociales, como es mi caso, hasta ahora me parece que es casi imposible vivir de las redes sociales. Yo tengo algunas publicidades y hay una publicidad que pone YouTube en mis videos que se llama monetizar los videos y eso le reporta al canal algo a final de mes. Pero eso en la sociedad, por lo menos norteamericana, con los precios que hay en la sociedad norteamericana de renta, de todo, es bastante, no considero que sea caro, pero es bastante, tiene un costo. Mm. Eso es imposible. En mi caso, por ejemplo, es imposible dedicarme 24 horas al día al canal. Yo tengo mi canal y lo hago en los tiempos libres que me deja mi trabajo como cineasta, mi trabajo como productor, que también he trabajado en audiovisuales, sobre todo en televisión. Hace poco estuve trabajando en el Mundial de Fútbol. Me contrataron para hacer publicidad en el Mundial de Fútbol y firmar fue en Telemundo y tuve que firmar a todos esos grandes narradores como Cantor, etcétera, y hacer materiales con ellos de publicidad, una especie como de documentales así que transmitió Telemundo. Y fue para mí una experiencia muy interesante,
Pero yo siempre me he dedicado a mi trabajo y además a hacer mi canal. Yo nunca he podido, el canal tampoco es lo suficientemente grande como para que la publicidad que pone YouTube en los videos o la publicidad que esté en el canal permita dedicarme 24 horas a mi canal. Eso nunca lo he podido hacer. Me gustaría en algún momento, aunque no renuncio a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora de Patria y Béisbol, que lo he hecho con esos recursos trabajando en televisión, trabajando como freelance, haciendo documentales, haciendo publicidad, haciendo videoclips y con mis ahorros he podido hacer mi Patria y Béisbol, que espero tener algunos coproductores que me puedan ayudar a terminarlo y estrenarlos en los cines. Y a nivel personal, el nivel de exposición, el nivel de al final hablar con personas que otros piensan que no deberías haberle dado micros, o sea, ¿cómo lo vives? Mira, como te decía, ya son demasiados años donde estos cubanos que están en el poder y otros que no están en el poder pero lo aplauden, Mm. han decidido cual si viviéramos en su finca. Con este sí puedes hablar, con este no puedes hablar, con este sí, con este no. Eso también se ha arrastrado fuera de Cuba, donde hay personas que consideran lo mismo. Yo me parece que ya estoy un poco, no estoy muy viejo, estoy en la mitad, mediana edad, pero ya creo que ya tengo la suficiente edad como para que nadie me diga con quién uno puede hablar, con quién yo puedo leer. Basta ya, yo creo, como sociedad de prohibir, prohibir esta, prohibir este libro, prohibir esta entrevista, prohibir, ya son tiempos totalmente mucho más distintos y creo que la libertad precisamente es que cada cual escoja eso. Y usted, si usted no quiere ver un contenido, no es como en Cuba que había uno, dos canales, tres canales y que eran los únicos, y creo que siguen siendo los únicos que se pueden transmitir. En Cuba todavía no se transmite eh, televisión abierta de otros países. Y, y nada, yo entiendo que sí, que hay algunas personas que dicen, no, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, pero ya uno está curado. O sea, yo voy a entrevistar a quien tenga que entrevistar, incluso con personas que yo no me tomaría ni un café, que no me tomaría, pero sí los entrevistaría, porque precisamente, precisamente, derecho a réplica también de alguna manera es como una especie de documental en las redes. Yo estoy documentando también parte de este tiempo, parte de los criterios de este tiempo, y serán el público, será la historia, será el futuro el que juzgará estos esfuerzos ciudadanos como el mío de escuchar y opinar eh, ante personas que puedes o no compartir. Lo curioso, para cerrar este tema, esta pregunta es que lo que te decía al principio, los cubanos estamos tan necesitados de expresarnos y hay tantos espectros de cubanos con respecto al poder y a cómo se ve la sociedad y la política cubana, que los programas que tienen ese tipo de dinámica, donde hay una persona que considera que Cuba no es una dictadura y yo sí, o cuando considera eh, que Díaz-Canel es un presidente legítimo y yo no. Esos programas donde hay polémica son los programas que más comentarios tienen, que tienen más rating, que tienen más likes o dislikes, que tienen más reacciones del público porque atrae a muchas personas de muchos criterios a la misma vez y porque además están reflejando algo que ese es el país que tenemos ahora. No tenemos un país como hace muchos años donde aparentemente todo el mundo seguía una lógica, todo el mundo seguía una manera de pensar. Ya eso cambió diametralmente. El único que no se ha enterado es el poder cubano, que sí se ha enterado, pero no lo reconoce y no le da espacio a nadie que piense distinto. Pero el resto del mundo, ¿hay alguien en Cuba que puede decir que en Cuba no hay una oposición? En Cuba hay una oposición abierta, grande y gigantesca, que son los cubanos que no estamos de acuerdo con el poder. Todas esas personas entran dentro de una gama que es oponerse al poder, no estar de acuerdo con el poder. Y eso los únicos que no lo han reconocido ni le han dado espacio durante 60 años es el propio poder. Pero en el sentido general, esos programas, esa exposición son, me parece a mí, bien recibidas
por muchos cubanos. Hay programas ahí que tienen 100.000 vistas, 200.000 vistas casi, y es por eso, porque todo el mundo quiere escuchar otros criterios o quiere por lo menos expresar los de ellos delante del que piensa distinto, que también es otro ejercicio, y expresarlo de la manera más honesta, más elegante, más cívica posible. Para mí el único futuro que tiene Cuba, el único futuro loable que tiene Cuba, la sociedad cubana, es un país, es un país donde quepamos todos, es un país donde por nosotros mismos, sin influencias externas de otros países, logremos cambiar el país, logremos hacer, sea un triunfo social. Y para mí la mayor respuesta a este poder unilateral y totalitario y dictatorial que tiene Cuba es precisamente la democracia. Desde el discurso oficial se dice que no se le da espacio, se dice mintiendo, que no se le da espacio a ninguna otra manera política de ver la realidad cubana, porque eso sería darle entrada a los males más grandes de la sociedad, y hablan de la derecha y hablan de esto y lo otro. Y yo creo que el pueblo cubano en algún momento le va a demostrar a estas personas que ese paternalismo que esconde la idea de la dictadura, del poder por el poder, de mantenerse en el poder a toda costa, yo creo que en algún momento los cubanos le vamos a demostrar, a los que han aplaudido eso, a los que han demostrado eso, le vamos a demostrar que no somos distintos al resto del mundo, que somos un país que también puede tener una sociedad democrática, que también puede tener un espacio para todos, que no va a estar exento de polémica, que tenemos muchos años de atraso, que no sabemos ni cómo hacerlo, ni cómo llevarlo a cabo, pero eh, que sí podemos lograrlo. Yo sí creo fervientemente que vamos a tener un país con luces y sombras, con muchos momentos muy duros como país, pero yo sí estoy seguro que vamos a tener una sociedad que va a ir hacia allí, una sociedad que va a permitir la tolerancia de partidos políticos, el espacio para todos, la libertad de expresión, que van a haber periódicos de derecha, de izquierda, de centro, que van a haber medios alternativos, que van a haber mucha más pluralidad desde dentro de Cuba. Lo mismo que existe alrededor del mundo, donde hay personas, influencers, periodistas, como le quieran llamar, de todas las maneras. Eso creo que va a pasar alguna vez en Cuba, y ese será el triunfo de la sociedad cubana ante todas estas personas que nos han hecho creer durante 60 años que somos inferiores, que somos... Eso es un pensamiento también de república bananera en el peor sentido, ¿no? Y es una ofensa a la inteligencia y a la historia de la humanidad. ¿Cuántos países similares a Cuba en población, en economía, han tenido dictaduras y después han tenido democracia, y han tenido democracias bastante sólidas, y han tenido democracias duraderas? Porque así ha sido la humanidad. ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos? Eso es un cuento nada más que pone el poder y que nos ha puesto siempre como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Incluso, para terminar una cosa que tú decías, esto que pasó con el team de pelota es un diseño que viene por ahí. Es un diseño de mover y pinchar las pasiones nacionales para que la gente reaccione a esa politización, a veces con demasiada pasión o con demasiada frustración. Y esas imágenes son las que se utilizan en Cuba para decirle a la población cubana, de alguna manera indirectamente, el poder en Cuba ya sabe que no tiene cómo legitimarse, ya sabe que no tienen planes, que no tiene nada bueno que ofrecer muchas veces, y lo que dice es: sabemos que somos Guatemala, pero lo que viene de afuera es Guatepeor, ¿no? Ese es el esquema que ellos quieren dar, que lo que viene de afuera, esto es lo que queremos para el futuro de Cuba, esto es lo que... Y eso no es esas reacciones de las personas muy puntuales, son como el hombre de los 12 hombres de Puna. A lo mejor ese es un criterio, pero hay muchos más que no tienen nada que ver y que nunca les ha dado espacio.
a mí me darían una hora en Cuba, una hora, no una hora, 10 minutos en Cuba para yo decir lo que yo pienso, como cineasta cubano, como cubano que aún tiene su residencia de Cuba. Yo no he perdido mi residencia de Cuba porque yo entré la última vez cuando fui a visitar a mi papá que estaba enfermo y no he perdido la residencia. A un cubano como yo, que soy todavía residente en Cuba, no incluso los que viven fuera de Cuba, que ya ellos lo consideran no residente, a un cubano, cineasta cubano, que miles de personas me conocen o millones de personas conocen mi trabajo, me darían un espacio en Cuba en los medios públicos que se convirtieron en estatales y oficiales hace mucho tiempo, pero deberían ser públicos. ¿Me darían un espacio? Creo que no. A ninguna persona que diga lo que yo pienso le han dado espacio durante 60 años. Y eso es lo que yo aspiro, a una Cuba, como dice mi programa, con todos y para el bien de todos. Y con derecho a réplica. Muchísimas Y con gracias, derecho a réplica. Ian, por todo este tiempo, por todos los comentarios, que así sea, ¿no? Y que pues, nuestro trabajo sea pues, un granito más hacia esa Cuba, ¿no? Que todos deseamos al final. Muchísimas gracias y nos quedamos en contacto. Mucha suerte con Patri Baseball. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero haber cumplido con todas las preguntas que me han hecho y mucha suerte para vuestra plataforma de Diario de Cuba, porque precisamente desde el poder en Cuba, siempre, cuando uno vivía en Cuba, escuchábamos siempre las peores opiniones de todos los medios independientes, de todo el que simplemente reportaba lo que ellos no querían que reportaran. Y con luces y sombras, creo que todo ese espectro, incluyendo Diario de Cuba, es vital, necesario, importantísimo en esta Cuba presente y en una Cuba futura, porque, como siempre digo en mis programas, esto también es verdad. Hay también, para no quitarle la verdad a nadie, esto también es verdad. Hay muchas cosas que están pasando en Cuba que la gente no quiere ver, algunas personas no quieren ver, y estos medios crean estos espacios que, repito, con aciertos y desaciertos, son los espacios que tenemos ahora mismo y esta es la pluralidad que existe ahora, la que hemos creado en los medios independientes y por eso les agradezco mucho que me hayan entrevistado. Muchas gracias, Ian. Un abrazo. Gracias, un abrazo.